mi corazón en tonos delicados de amor y bondad. Constante a la derecha, te siento estar de mí y quiero en alabanza muy cerca estar de ti. Yo quiero oír el eco divino de tu voz que a los cautivos concede libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar que diga mis oídos que no me has de dejar. Consérvame por siempre en plena santidad, radiante de alegría, de amor y bendición. Yo quiero consagrarte mi entero por venir, pues sé que tu reinado muy pronto ha de venir. Yo quiero oír el eco divino de tu voz que a los cautivos concede libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar que diga mis oídos que no me has de dejar, que no me has de dejar. Hermanos, agradecemos al Señor por la oportunidad de compartir su palabra y hoy nos corresponde 2 Corintios 3 del 1 al 18. 2 Corintios 3 del 1 al 18. El título es Ministros del Nuevo Pacto. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedra con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan en el Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pues gracias a Dios por su palabra. Y bueno,
estar hablando de 2 Corintios, decimos, tiene un enfoque muy pastoral, un enfoque ministerial muy fuerte. Hay muchos principios que podemos aprender. Y en este caso, el capítulo 3, Pablo habla de que es la gloria que tuvo el pacto de Moisés, que fue pues mostró la necesidad de salvación. En el Antiguo Testamento, básicamente, el pacto que se hace con Jesús es muy superior. No es ni siquiera equivalente, el pacto de Jesús es muy superior. Y para los judíos el pacto mosaico era algo muy grande. Tanto que le decían la ley, a la Torá, escrita por Moisés, como una base de lo que ellos creen, aunque tienen todo el Antiguo Testamento, pero para ellos la base de todo estaba en la ley. Ahora, nosotros vemos que la ley reveló la realidad del pecado, porque básicamente esa fue la función didáctica, que a veces decimos, la ley enseñó que estamos bajo pecado. También señaló la necesidad de un redentor, porque todo el sistema sacrificial o ceremonial señalaba hacia Cristo. Todas las ofrendas señalaban hacia Cristo, especialmente la expiación, que es la salvación que da Jesús, y todas las ceremonias tienen algo del carácter de Jesús. También ofreció una solución limitada, porque el tiempo que vivió Moisés y dio la ley fue algo que hizo que funcionara el sistema durante 1500 años, aproximadamente del 1500 antes de Cristo al año 0 de nuestra era, cuando empezó el tiempo después de Cristo. Tenemos entonces que fue un tiempo de 1500 años de ley, donde pues sí, la salvación era limitada, era personal, se tenía que hacer un sacrificio por cada pecado. Entonces era una solución, pero no fue la solución definitiva. Ahora, la salvación en Cristo que tenemos satisfizo la justicia de Dios en cuanto al pecado. O sea, realmente es Jesús, el Hijo de Dios, quien viene a morir por nosotros y nos da la justificación. Da la regeneración a los creyentes, que es un proceso mucho más profundo que solamente una ceremonia donde se hacía un sacrificio por el pecado. Jesús transforma nuestra vida. Estamos en una metamorfosis, estamos en un cambio constante los cristianos, y también el sacrificio de Jesús es suficiente para dar salvación a toda la humanidad. O sea, realmente es mucho más amplio el rango de acción del Nuevo Testamento que en comparación con el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto no se abrogó, pero se cumplió. O sea, Jesús satisfizo, como decíamos, la necesidad de justicia, que decía que si alguien necesitaba ser perdonado, tenía que hacerlo con derramamiento de sangre. Y Jesús derramó su sangre y satisfizo toda la justicia de Dios del Antiguo Testamento, pero da una dimensión nueva hacia el Nuevo Testamento, que es la relación que tenemos como cristianos. Entonces vamos a estudiar hoy 3 realidades respecto al Nuevo Pacto en este texto de 2 Corintios 3, del 1 al 18. Y la primera realidad que encontramos es fruto. 2 Corintios 3, del 1 al 6. Dice allí el apóstol Pablo, versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Esta expresión, recordemos que el apóstol tenía que hacer una exhortación muy fuerte, porque la iglesia no aceptó la disciplina que el apóstol dio en cuanto a pecados sexuales, situaciones doctrinales y menosprecio al ministerio del mismo apóstol Pablo. Seguía habiendo brotes de rebeldía, seguía habiendo permisividad con el pecado en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo por eso escribe esta segunda carta, tratando de dar nuevamente énfasis a esa necesidad de restauración. Por eso decimos siempre, cuando hay un consejo pastoral o ministerial, tiene que acatarse, salvo que estuviera fuera de la palabra de Dios. Un consejo hacia la santidad o hacia una mejor consagración, pues siempre debe ser bien recibido, si estamos realmente en Cristo. Entonces, por eso Pablo dice aquí, ¿acaso necesitamos nosotros cartas de recomendación? Porque, por supuesto, este esquema que también nosotros conocemos de una carta de recomendación es un escrito formal, donde realmente se trata de dar valor a una persona, en nuestro caso muchas veces para situaciones de trabajo, situaciones de alguna cuestión personal, pero en el momento que se escribió la epístola a los Corintios, la función era la misma. A alguien le daban una carta para recomendarlo, porque no era conocido, porque no tenía autoridad, pero el que fundó la iglesia de los Corintios es Pablo. El que escribió la primera carta es Pablo, el apóstol que tenía ese ministerio tan destacado, es el mismo apóstol de los gentiles. Entonces, él dice, bueno, si no han hecho caso a la corrección que se dio, ¿acaso necesitamos que ustedes
reciban una carta de recomendación, como si no tuviéramos autoridad o como si no nos conocieran. Por eso dice allí, o carta de recomendación de ustedes mismos, de vosotros mismos, ¿no? Entonces, no es necesario, porque habla a una iglesia fundada por él, una iglesia de cristianos que deberían, los cristianos, de recibir la amonestación con toda diligencia. Dice el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces aquí profundiza Pablo el concepto y dice, no hacen falta cartas de recomendación, porque fundé la iglesia, porque yo establecí la doctrina, porque puse ancianos, porque estoy pastoreando, aún a la distancia estoy pastoreando a los corintios. Pero dice Pablo, las cartas de recomendación que podrían necesitarse son ustedes mismos. Por eso decimos que la primera realidad del ministerio son las personas. Las personas son el fruto del ministerio. Realmente no son los edificios o el dinero que se maneja o el alcance local o mundial de una iglesia, todo eso tiene un lugar, pero realmente lo que está produciendo alguien que sirve a Dios son personas convertidas. Pablo produjo personas en Corinto. Lo malo es que no estaban siendo obedientes como deberían ser, pero Pablo dice, ustedes, cada creyente que está ahí en Corinto, que es producto del ministerio, es como una carta de recomendación. Diríamos que son cartas vivas. Los creyentes son como cartas vivas porque son un testimonio totalmente fehaciente, totalmente real del ministerio, en este caso de Pablo. Y dice, ustedes son nuestras cartas conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, habla del testimonio y su alcance. Todos los corintios convertidos que cambiaron radicalmente su conducta, que estaban siendo buenos cristianos, cristianos genuinos, eran como un testimonio vivo, porque tienen que ser conocidas por todos los hombres. Por eso decimos, los cristianos tenemos que ser conocidos por nuestra conducta, por el fruto que producimos. Dice el versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces Pablo dice que las cartas de recomendación, que no son necesarias, porque es el fundador de la iglesia por todos los atributos que él tenía como pastor en esta congregación, dice que es manifiesto, es algo muy evidente que cada cristiano está expedido como una carta en Cristo. Porque el mensaje de salvación siempre es en Cristo, nunca es en los apóstoles ni en los ministros, siempre es en Cristo. La salvación se recibe en Cristo, la obra es de Cristo. Y dice Pablo, ustedes son como una carta de Cristo expedida por nosotros. Ahí habla entonces de la función de Cristo como Salvador y la función de los apóstoles como los proclamadores. Los que estaban ganando gente con la palabra, pero reconociendo siempre que la salvación es de Cristo y toda la obra es de Cristo. Y dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. O sea, cada carta no era así con la tinta que podría haberse pensado, sino que estaban siendo escritas con el Espíritu de Dios. Aquí vemos cómo participa Cristo y el Espíritu Santo en la salvación. Cristo como el que salvó, y el Espíritu Santo aplica siempre la obra de salvación, hace real, cercana, hace verdadera la obra de Jesús como Salvador. Entonces, por eso dice, son cartas de Cristo y no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces, ahí tenemos a dos personas de la Trinidad funcionando para la salvación. Y dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hace alusión a Éxodo 24:12, donde recordamos que las tablas de piedra, donde se escribieron los 10 mandamientos y después toda la ley mosaica, era algo literal, era algo físico. Pero dice aquí que las cartas expedidas en Cristo, los salvos, los creyentes en Corinto, la obra se hizo por el Espíritu Santo, por Jesucristo, y no en tablas de piedra, sino en el corazón. Porque en el corazón es donde viene la obra de salvación. Algo profundo de nosotros mismos, no es algo superficial, no es algo nada más ceremonial, es en lo profundo del corazón de un creyente donde tiene que estar la obra de salvación, la transformación que viene de parte de Dios. Entonces, los apóstoles son instrumentos nada más, instrumentos de Dios, pero finalmente reconocen que el que está por encima de todo, el que tiene toda la gloria en esta obra es Dios. Y el Espíritu Santo participa directamente en la salvación junto con Cristo. Dice el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con vosotros. Entonces hay una cercanía especial, eso es la confianza aquí, una cercanía especial, porque se fundó la iglesia, porque habló de Cristo, porque estuvo con ellos ministrando, porque le conocían muy bien, sabían quién era el apóstol Pablo y el tiempo que llevaba en su ministerio y las habilidades que Dios le dio. Entonces dice allí, tenemos una gran confianza para decirles esto, pero esta confianza otra vez es mediante Cristo. Todo en la iglesia,
Todo en la obra de Dios es mediante Cristo. El Señor Jesús es el centro de todo. Es la salvación, es el Señor y es el medio para que todo funcione en la iglesia. Aunque cada ministro tiene diferentes funciones en el cuerpo de Cristo, pero realmente el que hace toda la realidad de la obra es Jesucristo mismo. Por eso dice aquí, tenemos la confianza mediante Cristo para con ustedes y para con Dios, dice, ¿no? Entonces hay una cercanía, hay una seguridad y comunión, y recordemos que siempre Dios es el centro de todo en la iglesia. Dice el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí encontramos entonces la humildad en un siervo genuino de Dios. Él era tan humilde aquí porque dice, estamos expidiendo cartas por Cristo, por el Espíritu Santo, se fundó la iglesia por la gracia de Dios, pero fue mucho el trabajo que se hizo. Sin embargo, la competencia, o sea, la habilidad, la capacidad del ministerio no viene de los apóstoles, viene de Dios. Por eso es una idea de echar fuera toda jactancia. Si alguien piensa que es muy especial como predicador, como maestro, como misionero, como pastor, como parte de un ministerio local o mundial incluso, la competencia no viene de nosotros, viene siempre de Dios. Porque nosotros recordamos, la gloria le pertenece a Dios en todo. Y si Él pone capacidad como lo puso en Pablo, es porque la gloria es para Dios mismo. Aunque la competencia puede ser evidente en Pablo, como escritor, como misionero, como pastor, como maestro, como proclamador del Evangelio, siempre Él reconocía, la capacidad no viene de nosotros, viene de Dios. Dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí hace referencia a Jeremías 31, del 31 al 34, que habla de esa competencia de los ministerios. Y dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, esta competencia viene por Dios, pero es para un nuevo pacto. Ya no es el antiguo pacto de la ley, que veremos un poquito de ese pacto de la ley enseguida, que tuvo una función, tuvo una temporalidad, pero dice Pablo, ahora estamos nosotros como ministros del nuevo pacto. Somos siervos, recordemos que la palabra ministro siempre significa servidor. Entonces, esa competencia viene del nuevo pacto por Dios. Y dice, no es un pacto de la letra, haciendo alusión a la letra de la ley mosaica. Porque recordamos que muchos corintios que empezaron en la obra de Dios habían sido judíos. Y muchos de las iglesias, de hecho en todo el Nuevo Testamento, eran judíos convertidos al cristianismo. Pero tenían que dejar entonces los rudimentos del judaísmo, no ya con esa letra, no con Moisés como preponderante, sino ahora Jesucristo. Dice, y del Espíritu viene, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica, se refiere a que la ley hablaba de muerte, porque ciertamente hubo un sistema sacrificial, hubo un sistema sustitutorio de animales para darle salvación a los hombres por fe, pensando que cada animal moría como por el pecado de cada persona. Pero dice, entonces esa ley mataba. Hablaba del pecado y de la muerte, más el Espíritu vivifica. O sea, ahora ya no estamos en la letra, ya no es la ley mosaica ceremonial o muy religioso del Antiguo Testamento, ahora la ley es espiritual. La ley del Espíritu Santo es esta. Ahora, si tienes palabras, si tienes escritura, porque todo tiene que ser escrito, pero ya no es en el enfoque nada más ceremonial. Ahora hay que ir más al fondo, al corazón. Entendemos aquí que el judaísmo era un poco superficial, porque bastaba con una ceremonia. Posiblemente se necesitaba sinceridad del corazón para cada ceremonia, pero no siempre se podía hacer evidente esa sinceridad. Sin embargo, en Cristo estamos ya en un pacto de gracia del Espíritu Santo que no es por ceremonias. Por eso cuando las personas piensan que si los cristianos somos religiosos, decimos, bueno, no somos de ceremonias, pero sí somos del Espíritu. Tenemos una religiosidad espiritual de Dios por la salvación, por la gracia que nos ha dado, porque nos vivifica con su Espíritu. Pero ya no es una situación de una pose o una ceremonia como suficiente. Porque algunos judíos llegaron a pensar eso, que con hacer una ceremonia ya era suficiente. Y no estaba al fondo de su corazón la palabra. Entonces, el nuevo pacto en Jesús, vamos a ver cómo tiene esa eficacia. Aplicamos esto en nuestra vida, recordamos que los ministros cuando nos están corrigiendo en base a la palabra de Dios, nosotros tenemos siempre que hacer caso a esa corrección, porque son siervos de Dios. Decíamos, solamente que una persona no esté sujeta a la palabra, no esté sujeta a Dios, que sea una rebeldía evidente o una carnalidad evidente, porque puede suceder, esa persona no está en el ministerio como debe de ser. Pero mientras alguien esté en el ministerio, como estuvo Pablo, o como están muchos, miles quizás de siervos de Dios, aún en este momento funcionando en el mundo,
Si un siervo de Dios nos amonesta con la palabra, pues tenemos que ser amonestados, tenemos que ser corregidos, porque es la función de esos ministros. Si somos convertidos, tenemos que ser también convencidos de la necesidad de ser corregidos en cuanto a la doctrina o en cuanto a la conducta. Ahora, también tenemos que entender aquí que estos proclamadores de Cristo estaban en un proceso. Igual que las cartas vivas de Pablo en Corinto, hoy los siervos de Dios que tenemos la bendición de servir y tener congregantes en una iglesia, o en la misión, en el evangelismo, en la predicación, en la enseñanza, todos los que tenemos una bendición de tener discípulos son nuestra carta de recomendación. Las personas a las que estamos ministrando, por eso es tan importante la labor local de la iglesia, porque estamos produciendo cristianos, estamos produciendo vidas. Ya no cartas de recomendación, en este momento no es algo básico para nosotros hacerlo, pero sí cada cristiano que tiene en el Señor un ministerio y que tiene a esas personas como discípulos, como parte de un ministerio, ese es el fruto de su ministerio. Y realmente son como unas cartas vivas igual que lo deben ser los Corintios para Pablo. Y recordamos siempre la labor del Espíritu Santo es central. El que nos lleva a la salvación es el Espíritu Santo, el que inspiró la palabra es el mismo Espíritu Santo, el que hace la obra en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Y el que nos está sirviendo cada día como impulso, como guía, sigue siendo el Espíritu Santo. Y la confianza que tenemos en Cristo también debe de ser igual. Es una capacidad o deseo de actuar de manera adecuada. Esa es la confianza. El deseo y la capacidad de actuar de manera adecuada. Y siempre tiene relación con acciones y valores. O sea, esa confianza que tenemos tiene que ver con nuestra conducta, acciones y valores. Cómo me porto y cómo me estoy manejando lo que es importante para mí. Y eso es innegable. La gente puede ver los valores de la gente que estamos en el ministerio. Y la capacidad espiritual que tengamos, siempre recordamos, todo procede de Dios. Porque el que diseñó nuestra vida, diseñó nuestras características personales, el que nos ha dado habilidades especiales, siempre es Dios. No somos nosotros como para que perdamos la humildad y nos hagamos soberbios. Recordemos que quienes no son humildes y son soberbios le quitan la gloria a Dios. Porque pueden reconocer como que algo es propio, algo desarrollado por ellos o algo que ellos mismos pueden manejar. Pero lo que la palabra dice es que es el Espíritu Santo el que nos está dando esa función. Y Él es Dios mismo quien nos hace capaces en este pacto nuevo, en el pacto de salvación. Entonces siempre en el ministerio hay que enfatizar que el principal es Dios, el que merece la gloria es Dios, el que merece toda la alabanza es Dios. Los siervos pueden ser respetables, deben ser personas honestas, pero son instrumentos de Dios nada más. Y ese instrumento de Dios lo valoramos, pero nunca una persona en el ministerio puede desplazar la obra de Dios, jamás. Dios siempre es central en lo que hace. Hay una segunda realidad respecto al nuevo pacto y es la superioridad. Según a los Corintios 3 del 7 al 11. Superioridad. O sea, el nuevo pacto es muy superior al antiguo. Dice el versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, realmente empieza a disertar Pablo a un grupo de judíos respecto a que el judaísmo practicado ceremonialmente hasta ese momento no es suficiente. Porque no es con la gloria que viene el nuevo pacto, fue una gloria temporal. Es una gloria grabada en letras y en piedra, o sea, fue totalmente material. Aunque fue impactante aquellos 10 mandamientos que se dieron en el Sinaí, fue impactante cómo Dios le reveló a Moisés, cómo toda la ley para los judíos fue algo muy especial en cuanto a la conducta, en cuanto a la vida del pueblo, el tabernáculo y todo lo que implicaba aquello, iba a ser temporal. Finalmente lo definitivo viene con Jesucristo. Entonces, si la gloria dice aquí, o sea, el brillo, la importancia del antiguo pacto es evidente, pues vamos a ver ahora nosotros cómo es la del Nuevo Testamento. Porque dice ahí una referencia a Éxodo 34:29, donde dice que cuando Moisés estuvo con Dios en esa comunión tan intensa, incluso su rostro brillaba. Cuando bajó de la comunión con Dios, los judíos veían que había un brillo, un resplandor en el rostro de Moisés. Y dice que Moisés tuvo que cubrirse el rostro, porque ahí vemos la humildad de alguien, ¿no? Él no quería que lo vieran como brillante a él, quería que vieran el brillo de Dios. Un verdadero siervo no busca que lo vean a él brillando, busca que vean la gente el brillo de Dios. Y en eso fue Moisés ejemplar. Dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí vemos entonces la palabra gloria, decíamos, el término griego doxa, es así como brillo, pero también puede ser grandeza, esplendor, honor y admiración. Grandeza,
esplendor, honor y admiración. O sea, esa grandeza que tuvo Moisés no es comparable con la que tiene Jesús. O el esplendor, ese brillo así esplendente, tampoco se compara. Porque fue grande en Moisés, pero en Jesús es infinito. Esa gloria de Dios, ¿no? El honor que merecía Moisés o todo lo que él decía en el Antiguo Testamento, recordemos, para los judíos son Moisés y Elías, los dos grandes siervos, para ellos, la ley y los profetas, literalmente. Entonces, dos hombres muy destacados, aunque Moisés es uno de ellos, no es comparable con Jesús. Hubo un honor para llevar a la gente a la salvación por necesidad de ver el pecado y hubo una admiración también. Vemos admirable algunas cosas allí, decíamos, pues las evidencias, la manifestación de la gloria de Dios para Moisés y para los judíos, pero fue algo incomparablemente pequeño. Porque ahora que viene lo de Jesús, viene el ministerio del Espíritu, dice aquí, es mucho más grande. No sé, ¿cómo será entonces el ministerio del Espíritu? El versículo 8 es lo que está diciendo, ¿no? ¿Cómo no sería más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, es mucho más glorioso el ministerio del Espíritu Santo que el ministerio de la ley ceremonial o sacrificial de Moisés. Dice el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces describe más específicamente que la ley de Moisés era totalmente condenatoria. Señalaba el pecado, daba la salvación únicamente un sacrificio para un pecado. Era totalmente temporal y tuvo una gloria, una manifestación gloriosa. Sí, pero será mucho más abundante la gloria del ministerio de justificación. Y el ministerio de justificación viene por Jesucristo. Decimos, justificación es la calidad de hacernos justos. Porque todos hemos sido injustos, todos pecamos, todos fallamos, pero por la gracia de Dios, Jesús nos limpió con su sangre y nos presenta como justos delante de Dios. Y no nada más nos limpió con su sangre, sino que continuamente sigue la obra de Jesús y del Espíritu Santo en nosotros para llevarnos hacia esa santificación, ese proceso de santificación. Dice el versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Entonces, realmente la descripción que hace Pablo es absoluta, de decir, bueno, la gloria de que tuvo el ministerio de Moisés fue especial, pero es muy pequeñita, así infinitesimalmente pequeña, comparada con la gloria de Jesucristo. Dice, comparada en este respecto, ¿no? Entonces, habla en ese sentido la palabra respecto a esa comparación. Si contrastamos lo que pasó con Moisés y lo que pasa con el Señor Jesucristo, pues vemos que Moisés fue algo grande, pero Jesús es inmenso. Jesús es incomparable. Entonces dice, es en comparación con la gloria más eminente. La gloria más eminente, imagínense esa expresión. O sea, la gloria de Moisés fue normal, pero la gloria de Jesús es eminente. Y la eminencia es la superioridad, la perfección. Entonces sí, Jesús es superior y es perfecto. Y hay una obra de salvación en Jesús. Dice el versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, allí el argumento de Pablo en cuanto a Moisés dice que pereció, la ley ceremonial pereció, tuvo un inicio, tuvo un desarrollo y acabó. Dice entonces, eso que perece tuvo una gloria. Ya no está el pacto con Moisés, ya no está vigente. Y entonces ahora lo que permanece es lo glorioso del ministerio de Jesús. Por eso dice aquí, mucho más glorioso será lo que permanece, lo que es de Jesús. La redención en Jesús es permanente. La ley ceremonial de Moisés fue temporal. Recordamos, daba convicción de pecado, señalaba a Moisés, Dios le reveló lo que es el pecado y la solución al pecado. Y bueno, todo el concepto de Dios en cuanto a esa pecaminosidad. Pero el Nuevo Testamento da la solución. Jesús derramó su sangre. Moisés no derramó su sangre. Moisés fue un gran siervo de Dios, ejemplar. Dice la palabra, un hombre manso como pocos, como quizás nadie, pero realmente no fue perfecto. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, es glorioso y permanece su obra. Vemos aquí varias lecciones importantes en cuanto a esta comparación de la ley ceremonial y de la ley de salvación en gracia con Jesús, porque el ministerio mosaico fue impactante, pero duró 1500 años, decíamos, ¿no? Si Moisés vivió cerca del 1500 antes de Cristo y con Jesús se acabó la vigencia del ministerio de Moisés, la ley mosaica, esa ley duró 1500 años, tuvo una utilidad sobre todo para los judíos. Nada más que los judíos tenían que predicarle a las demás naciones y nunca lo hicieron, se encerraron.
Eso es lo que la iglesia no debe de hacer. La iglesia no debe de encerrarse en sí misma, tiene que proclamarle a otras personas, hablarle a otros, compartirle a otros de Jesús. Entonces, el sistema ceremonial funcionaría por un tiempo limitado. Moisés no lo supo, los judíos no lo supieron hasta que viene Malaquías en el año 400 a.C. y acabó la cuestión de profetas para el pueblo judío, pero terminó ese tiempo de salvación, porque hasta recordamos cuando Israel era infiel, pues dañaban el altar, dañaban el lugar de sacrificios, no había sacrificio que tenía que haber. Entonces fue totalmente temporal, tan temporal que ni siquiera sabemos dónde quedó el tabernáculo. Finalmente no sabemos dónde quedó el arca del pacto. Después del cautiverio en Babilonia ya desaparece. Es la última vez que se mencionan los muebles de las situaciones que Moisés les dio a los judíos, las enseñanzas, lo establecido por Moisés, terminó allí. Entonces funcionó en un tiempo limitado. Ahora, el Espíritu Santo nos da un nuevo pacto que tiene una nueva gloria. Y esta gloria es porque Jesús nos salva y el Espíritu Santo nos da la aplicación de la obra de salvación y el Padre está satisfecha, la ira contra el pecado, la justicia de Dios es satisfecha en Jesús. Entonces, si hablamos del Espíritu Santo, los atributos, alcance y funciones en comparación con Moisés, también es infinitamente superior. No olvidando que Moisés fue un gran siervo de Dios, pero ahora hablamos de una persona de la Trinidad. Entonces, no se puede comparar a Moisés ni con Jesucristo ni con el Espíritu Santo. Jesús y el Espíritu Santo son muy superiores. El alcance, los atributos y las funciones son distintos. Los atributos porque, son los atributos de la divinidad, en el Espíritu Santo en este caso. El alcance ya no era local, no era nacional siquiera, es mundial. La salvación es para todas las naciones. Todas las razas, toda la gente que quiere escuchar el mensaje de salvación, toda la gente que reciba a Jesús en su corazón, no importa su raza, no importa su nacionalidad, puede ser salvo al momento que recibe a Jesús. Y las funciones de Moisés, comparadas con las del Espíritu Santo, otra vez son incomparablemente pequeñitas. Porque el Espíritu Santo, como lo describe desde el Génesis hasta Apocalipsis, tiene muchas funciones. De hecho, las tres personas divinas tienen tantas funciones que son incomparables. El Padre es incomparable, el Hijo es incomparable, el Espíritu Santo es incomparable. Ahora, esta gloria, también podemos ver algunos sinónimos de gloria. La gloria puede ser también reputación, fama, logros, perfección, intensidad o grandeza. Entonces, como reputación, recordamos, si comparamos a Moisés con Jesús y con el Espíritu Santo, pues no se puede comparar. Aunque sea un gran hombre, Moisés sigue siendo un hombre. La fama también, ¿no? O sea, realmente la grandeza que Dios le dio a Moisés fue especial para los judíos, pero el Espíritu Santo y Jesús son infinitos. La gloria que merecen son infinitas. Los logros de Moisés fueron ser un gran siervo. Un hombre que escribió, que se preparó, que puso toda su capacidad al servicio de Dios, pero es nada más un hombre. Finalmente, el Espíritu Santo y Jesús tienen logros divinos. Los logros de Moisés son humanos, los logros de Jesús y del Espíritu Santo son divinos. La perfección que vemos en la obra de Moisés, pues es humana nada más. Decimos, la perfección que tenemos los hombres es que seamos adecuados para un fin. Esa es la perfección, la que podemos alcanzar. Nadie es infalible, nadie es perfecto como el Espíritu Santo y como Jesús. Entonces, realmente, lo que pasó con Moisés fue muy bueno. Moisés fue un gran siervo, pero la obra de Jesús es infinitamente más grande. Hay una intensidad también, la gloria puede ser intensidad, y decimos, bueno, si esa intensidad o esa calidad de ese fondo que tuvo Moisés se compara con el Espíritu Santo y con Jesús, pues Moisés se queda muy pequeñito. Quizás Moisés sea de los más grandes humanos sirviendo al Señor, pero el Espíritu Santo y Jesús y el Padre mismo, las tres personas divinas, son incomparables, son divinos. Y también la grandeza, ¿no? Por eso decimos reputación, fama, logros, perfección, intensidad o grandeza. Y esa grandeza, bueno, la grandeza de Moisés otra vez sigue limitada por su condición humana. Y la grandeza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es ilimitada por su naturaleza divina. Entonces encontramos una honra y una admiración a la gloria que tuvo Moisés en su momento, pero hay mucho mayor gloria en el ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento. Hay dos propósitos. En el Antiguo Pacto, la ley de Moisés, el propósito era condenatorio. Señalar el pecado, proveer un medio temporal para la salvación, era definir la gravedad del pecado, determinar un objetivo, que era ver que la gente supiera que somos pecadores. Porque antes de la ley no sabíamos que era pecado, como Pablo diserta en Romanos y en otras cartas, pero gracias a que la ley vino, sabemos que es el pecado. Entonces la ley tuvo esa función de condenación. Pero el nuevo pacto tiene una función de justificación.
totalmente opuesta. En Jesús se justifica por la gracia, por la vida de Jesús, por la sangre derramada de Jesús, por la obra de Jesús, por la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu en nuestros corazones, se desplaza todas las demás obras. Y tenemos aquí entonces una obra grande en la salvación. Quienes estamos en Cristo, hermanos, tenemos una bendición grandísima. Somos inmensamente ricos en lo espiritual, como dice Efesios. O sea, las riquezas de Jesús dadas a nuestro corazón son incontables. Tenemos una bendición muy grande de ser cristianos, por eso vale la pena que sigamos en Cristo, vale la pena que seamos perfeccionados, vale la pena continuar permaneciendo, pase lo que pase, mientras Dios nos dé la posibilidad de estar en su camino, tenemos la bendición de seguir estando en ese camino. Tenemos también la adopción y la transformación, el perdón, la salvación, eso es la justificación. Todas las doctrinas de la gracia, lo que Jesús hizo en nuestro corazón al salvarnos y lo que sigue haciendo y lo que hará, termina con la glorificación. O sea, cuando estemos delante de Dios en la vida eterna futura, será el límite de la obra de Jesús en nuestros corazones. Y de ahí pasamos a la eternidad. Ahora, los resultados de la comparación, el sistema ceremonial judío es opacado y el pacto de redención en Jesús es infinitamente glorioso. O sea, no hay comparación. Los dos pactos, ya decíamos, el antiguo pacto dio convicción de pecado y en el nuevo pacto el Hijo de Dios derramó su sangre. El Hijo de Dios se hizo el sacrificio por nosotros. Moisés presentó los sacrificios, hizo los sacrificios, dirigió los sacrificios junto con Aarón y los demás sacerdotes y levitas, pero Jesús es el sacrificio. Dio su vida por nosotros. Entonces es infinitamente superior el pacto en Jesús. Hay una tercera realidad de este nuevo pacto descrita en 1 Corintios 3, del 12 al 18. Dice la palabra del Señor, versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y aquí la realidad es que los judíos tienen un velo puesto, dice Pablo, ¿no? Esa es la realidad, un velo. Porque dice, no ven la obra de Jesús y se describe de manera puntual en estos versículos. Tenemos tal esperanza, usamos de mucha franqueza. O sea, Pablo dice, nuestra esperanza es Jesús. La fe en Jesús. La salvación que tenemos en Jesús es la máxima esperanza. Es el vínculo más grande y perfecto que puede haber entre dos personas. Que seamos creyentes, que seamos hermanos en la fe. Así como Pablo, siendo hermano en la fe de los corintios, por eso dice, tenemos una gran esperanza. Y en base a esa gran esperanza, usamos de mucha franqueza. Recordamos que la franqueza es sinceridad y claridad. Entonces, en esa sinceridad y claridad de Pablo, para decirles la condición en la que estaban como corintios, que necesitaban arrepentirse, y no lo habían reconocido muchos, pero necesitaban arrepentimiento, Pablo dice, voy a usar una gran sinceridad con ustedes. Ya que estamos en la expectativa del perdón y vida y glorificación de Jesús, ya que estamos ante la obra de Jesús, podemos usar de mucha confianza para que sean perfeccionados sus corazones, para que se arrepientan delante de Dios. Dice el versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido. Repetimos, es una alusión a Éxodo 34, versículo 33. Entonces dice allí que Moisés no tuvo esa confianza con los judíos porque tuvo que tapar su rostro para que los judíos no adoraran a Moisés. Recordamos que los seres humanos que somos tan idólatras, a veces le queremos dar el lugar de Dios a un hombre. Aunque Moisés hubiera sido un gran hombre y brillara su rostro, como dice allí, no tenían los judíos que fijar sus ojos en Moisés. Tenían que esperar fijar los ojos en Dios. Y ahora nosotros también en Jesús tenemos que fijar los ojos en la obra de Jesús y no en la obra de Moisés. Ya el sistema ceremonial cumplió, tuvo su función, tuvo su tiempo, pero ahora estamos en Jesús y tenemos una nueva dimensión de la fe. Un alcance muy superior, muy distinto a lo que tuvo Moisés. Entonces, cuando dice esto de la confianza que tenemos, dice, Moisés no tuvo esa confianza. Tuvo que cubrir su rostro porque él sabía que los judíos podían honrarlo a él. Tanto que, de hecho, muchos judíos honran tanto a Moisés que dejan de ver a Dios. Y eso llega a pasar. Cuando la gente no ve la obra de Dios, el principal tiene que ser Dios, no las personas. Las personas son amadas, son buenas, algunos dedicados al Señor como deben, otros no tanto tal vez, pero pues no debemos fijar los ojos en ellos, hay que fijar los ojos en Dios. Y dice el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen del antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces aquí describe Pablo el inicio del por qué los judíos tienen ese velo, por qué hay un paño cubriendo sus ojos, espiritualmente hablando, y no pueden ver a Jesús, y no pueden ver lo que sigue porque recibieron a Jesús. El que les predicó fue Jesús.
Quien les vino a hablar fue Jesús, además de los profetas del Antiguo Testamento. Y luego en la iglesia todos los apóstoles del Nuevo Testamento predicaron, muchos de ellos en Jerusalén. Un buen número de ellos estuvo en Jerusalén y las ciudades aledañas, a las iglesias que después se fundaron. Pero dice entonces aquí que el entendimiento de los judíos se embotó. Es triste que alguien, en este caso como judío, teniendo los pactos de Dios del Antiguo Testamento, teniendo la ley, teniendo a los profetas, haya tenido totalmente atrofiado el entendimiento. No entiende. Ellos siguen con la ley ceremonial pensando que haciendo ese tipo de ceremonias cumplen delante de Dios. No hay para ellos visión de Jesús ni del Espíritu Santo. Y realmente no conocen bien de Dios. Se quedan muy limitados a las normas ceremoniales. Y dice que cuando leen el Antiguo Pacto, o sea, en las sinagogas, aquí decía Pablo, cuando leen la ley del Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. Este velo es permanente, es descrito y es permanente. Porque dice, están con un entendimiento embotado, pero aun cuando leen el pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Entonces dice, el cual por Cristo es quitado. O sea, quien nos viene a quitar el velo religioso, el velo de no ver la obra de Dios mismo, es Jesús. Dice, Jesús va a quitarles ese velo. ¿Por qué? Porque es necesario que los judíos se conviertan a Jesús. Entonces, Jesús quita ese velo. Jesús quita el velo de nuestro corazón y nos da la bendición de conocer al Señor. Pero los judíos tenían ese estar atrofiados delante de Dios en lo espiritual, aún con las ceremonias, aún en el tiempo que vivieron antes de ser dispersados por los romanos, ya en 2000 años de evangelio, pues no quieren recibir la palabra. Aunque se les predique o se les diga la palabra, siguen totalmente ciegos a esta realidad espiritual que es Jesús como Salvador. Entonces, esta situación es muy descriptiva del pueblo judío, pero tiene que preocupar, porque puede ser una postura religiosa para muchas personas, que no están entendiendo la obra de Dios, que no entienden la obra del Espíritu Santo, que no entienden la plenitud que tenemos al ser cristianos. Los cristianos tenemos una plenitud inmensa comparada con lo que los judíos vivieron. Y bueno, Jesús que quita el velo, Jesús es el revelador, recordamos, ¿no? Una de sus funciones, al igual que la del Espíritu Santo, es de revelar al Padre y revelar las cosas de Dios. Dice el versículo 15, y ahora hasta el día de hoy conoceré a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, o sea, va más a fondo, porque dice, está puesto un velo en ellos, el versículo 14, pero el versículo 15 dice, un velo en sus corazones. Allí en lo profundo del ser que puede describir el alma, la palabra corazón describe la parte profunda del ser humano, dice allí, entonces cuando leen a Moisés, porque lo seguían leyendo, estaban en las sinagogas o en las inmediaciones del templo donde se leyera la ley de Moisés, ellos querían oír y estaban deseosos de escuchar, pero no reciben a Jesús. No pasa más allá en sus corazones al oír la ley de Moisés. La lectura del judaísmo entonces fue insuficiente, porque hay una incapacidad espiritual en su corazón. Quien no dispone su corazón, pues no puede recibir las bendiciones de Dios. Porque Dios quiere bendecirnos. Tal vez haya que pedirle a Dios, Señor, dame un corazón dispuesto. Yo te pido que mi corazón tenga la disposición que necesito para escuchar, para entender, para discernir. Pero el pueblo judío no escuchó. Y finalmente, cuando crucificaban a Jesús, demostraron que no tienen ningún interés, ninguna sensibilidad hacia las cosas de Dios. ¿Cuántas veces Jesús dice, ¿no? en los evangelios que les trató de predicar, trató de juntarlos, dice, como una gallina que junta sus polluelos debajo de las alas, y los judíos no quisieron, porque estaban muy ufanos, muy soberbios en su religiosidad y muy ufanos en su justificación personal. Entonces, la justificación personal no da lugar a la justificación divina, porque si la gente se siente justa, parece que no necesita la justificación de Dios. Y estos judíos estaban en esa condición. Entonces, por eso aquí dice este texto, están en un velo en su corazón. Ahora es interesante notar que cuando dice que hablan de un velo, dice que Jesús cuando revela, exactamente la traducción de revelar, la palabra griega apocalipsis es quitar el velo o descorrer el velo. Entonces, quien nos descubrió el velo de la palabra, que nos reveló su palabra es Dios, porque los escritores tuvieron su tiempo de estar redactando la palabra, todo desde Génesis hasta Apocalipsis, y dan la palabra de Dios, revelada por Dios para ellos. Pero nosotros la podemos leer, gracias a esa bendición que Dios nos dio de esos 40 escritores, esos 40 agiógrafos, decimos, ¿no? Escritores santos. Pero ahora los judíos no tenían la revelación, aunque Jesús les habló, aunque tenían el Antiguo Testamento, tenían un velo puesto en su corazón. Entonces habla muy enfáticamente de que no están abiertos a la revelación de Dios. Gracias a Dios la revelación para nosotros es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo es la revelación de Dios.
Aunque el Nuevo Testamento es mucho más aplicado a todas las culturas y el Antiguo Testamento tiene todos los principios espirituales de la salvación. Tenemos que estar discerniéndolos y leer los dos testamentos y entender bien qué quiere decir Dios. Pero los judíos ni siquiera aceptan el Nuevo Testamento, ni a Jesús, ni la obra del Espíritu Santo. Entonces están con ese velo en el corazón. Está puesto un velo en lo profundo de ellos, son incapaces de discernir las cosas de Dios. Dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aquí habla Pablo de una posibilidad. Cuando los judíos se conviertan al Señor, o sea, si reciben a Dios como su Salvador, al Señor Jesús como su Salvador, pueden ser salvos, como ha pasado con ellos en los tiempos de Pablo y a partir de la iglesia en el Nuevo Testamento, y como puede pasar en cualquier lugar del mundo donde los judíos escuchen el Evangelio y lo reciban, pueden ser salvos. Pero también puede referirse al tiempo en que van a recibir a Jesús después de la gran tribulación. O sea, el esquema profético judío está detenido y aún en la gran tribulación con el anticristo y con todas las calamidades tan grandes que sucederán en esos 7 años de la gran tribulación, finalmente dice varios libros, el Apocalipsis y otros más, que al final de la gran tribulación van a recibir a Jesús, van a entender a Jesús y van a saber que Él es el Salvador. Entonces Pablo, cuando dice, cuando se conviertan al Señor, puede ser a dos referencias. Una referencia inmediata cuando cada judío acepta a Jesús. Y la referencia inmediata, la referencia a largo plazo es hasta que los judíos en pleno, después de la gran tribulación y la muerte que tendrán y todas las calamidades que vendrán en el mundo, entonces se van a convertir al Señor. Pero es un plan retrasado por ellos. Dios nunca retrasó el plan para los judíos. De hecho, les dio la primera revelación, los primeros profetas, la primera palabra fue para los judíos. Pero ahí vemos que no es Dios, es el corazón del hombre. El corazón del hombre es el que no deja que se haga la obra de Dios. Y dice, el velo se va a quitar, se tendrá la revelación, porque ese velo va a ser quitado. Como dicen algunos, va a ser develado. Va a haber una develación en sus corazones, pero es necesario recibir a Jesús. Si no reciben a Jesús, pues no pueden recibir la salvación. Ahora dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí hay algo muy interesante. Cuando dice el versículo 17, el Señor es el Espíritu, habla de la palabra kurios, que es Señor en griego, y se aplica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El único que es Señor entre nosotros es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando dice aquí, el Señor es el Espíritu, le está dando énfasis al título de divinidad que tiene el Espíritu Santo. Así como lo tiene el Padre, lo tiene el Hijo, recordamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma gloria, propósito y funciones. Y aquí dice, el Señor es el Espíritu. O sea, Dios, el elevado, el Señor, el amo, el dueño de todo, es el Padre, es el Hijo, y aquí específicamente dice, es el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo tiene un título de divinidad, autoridad y dominio del Espíritu Santo, ¿no? Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora, esta noción de Espíritu del Señor, que hay libertad, está hablando de que los judíos tienen un velo. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Se refiere específicamente a que el Espíritu Santo rompe ese velo en el corazón o en la mente de los judíos para que conozcan a Jesús. Porque a veces aplicamos el versículo a muchas otras situaciones. Y en este caso vamos a aplicar una enseguida, pero no está diciendo que el Espíritu Santo da libertad de muchas cosas o para lo que a nosotros se nos pueda ocurrir. La libertad que da el Espíritu Santo es en cuanto a la incapacidad de los judíos para que el velo sea quitado de sus corazones. Entonces, por eso dice, donde está el Señor es el Espíritu, habla de la divinidad, y luego dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu va a libertarles. Y es interesante que dice que Jesús les quita el velo, y aquí dice que es el Espíritu Santo. O sea, las dos personas, el Hijo y el Espíritu Santo, se habla que quitan el velo del corazón de los judíos. Dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, por tanto, es una expresión de conclusión, ya que se habló de todo lo que dice el capítulo 3 respecto a esas realidades del misterio superior, definitivo de Jesús y del Espíritu Santo en cuanto al judaísmo, y de que Jesús va a quitar el velo de los judíos, que tienen ese velo que les impide ver la obra de Dios. Dice aquí el apóstol, viendo todo eso, o con todo eso en mente, tengamos en cuenta que todos nosotros, así se incluye él, o sea, todos los cristianos, somos transformados mirando a cara descubierta como un espejo. Entonces,
cuando habla de que estamos mirando a cara descubierta, recordemos que los espejos en su tiempo no son los que nosotros conocemos, porque por cultura y por historia tenemos una diversidad de espejos el día de hoy, que por materiales y por química se usan, pero en el momento en que Pablo lo dijo, eran piedras talladas, básicamente, incluso metales tallados. A veces podrían ser espejos de plata y de obsidiana, eran los dos principales espejos, plata y obsidiana. Entonces, al pulir esos materiales, quedaban así tan transparentes que podían reflejar parte de la imagen. Algunos pensaban que el agua reflejaba mucho también el rostro de las personas, así fuentes muy cristalinas de agua en algún lugar, pero no era muy común tener un espejo. Entonces dice, estamos mirando a cara descubierta como en un espejo. O sea, lo más claro que se puede en ese momento, por los espejos que había en ese tiempo, dice Pablo, vemos a cara descubierta. O sea, en Jesús es quitado el velo. Fíjese qué contraste. Los judíos tienen un velo y dice, los cristianos tenemos una cara descubierta. Como en un espejo vemos la gloria de Dios. O sea, reconocemos a Dios por la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Del Padre como Señor, como proveedor, como juez. De Jesús como Salvador, como Señor de nuestras vidas. Del Espíritu Santo como revelador de la palabra, como el que nos ministra y nos consuela y nos dirige, como nuestro paracleto, nuestro abogado. Dice allí, entonces tiene una función de llevarnos, de transformarnos. Los cristianos tenemos que ser transformados. No podemos conformarnos con quedarnos en un nivel espiritual. Ser cristiano es bueno. Tener un nivel espiritual de cierto crecimiento es bueno, pero no es bueno que nos quedemos ahí. Tenemos que seguir creciendo. El cristiano tiene que seguir desarrollándose, como dice aquí, ¿no? Entonces, Pablo dice, nosotros todos, no dice, unos ya crecieron suficiente o ya no tienen que crecer. Dice, todos tenemos que seguir creciendo. Todos los cristianos necesitamos crecimiento espiritual. Desde los bebecitos que acaban de nacer en el Evangelio, hasta los que tienen ya décadas, milenios no, pero sí décadas en el Señor, no están en un límite de crecimiento, tienen que seguirse desarrollando. Dice, y vemos la gloria descubierta como en ese espejo, y la gloria es del Señor. O sea, ese brillo, esa excelencia, esa presencia, es la gloria del Señor. Y somos transformados de gloria en gloria. Esa frase es muy preciosa porque habla de una transformación, pero por algo glorioso. O sea, no es una transformación por dolor o una transformación en situaciones difíciles que nos pueden ayudar. Pero dice, estamos siendo transformados de gloria en gloria. O sea, el cristiano ve la gloria de Dios en los problemas. Ve la gloria de Dios en las circunstancias. Ve la gloria de Dios en todas las cosas que vienen. Y dice, veo la gloria de Dios en esto. Así como cuando Esteban murió, allí en el libro de los Hechos, y dice, veo al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre. Veo la gloria de Jesús y murió. Entonces, los cristianos, a pesar del dolor, del llanto, de la aflicción que nos rodea, somos transformados de gloria en gloria. El cristiano tiene que decirle, Señor, yo quiero que me reveles tu gloria. ¿Cómo es tu gloria para que yo sea transformado? Déjame ver esa gloria. Porque a Dios no le falta la capacidad de darnos esa gloria. A los que les falta a veces la capacidad de verla es a nosotros. Pero dice ahí, somos transformados de gloria en gloria. Cuando estemos en luchas, cuando estemos en situaciones difíciles, recordemos, Dios me transforma de gloria en gloria. Estoy siendo transformado de gloria en gloria. Y dice, en la misma imagen. ¿Cuál imagen? Pues la imagen de Jesucristo. En la imagen de Dios, dice que vamos viendo para ser transformados. Entonces, no podemos desconectar las palabras. Estamos mirando en ese espejo la imagen de Dios, la imagen de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Está la plenitud de la Trinidad ahí. Vemos al Señor en cada circunstancia, en lo espiritual, en la revelación de Dios, en la palabra escrita. Y esa revelación viene a nosotros y somos transformados en esa imagen. Porque recordamos que tenemos que llegar a ser como Jesús. Nuestra meta no es ser como una persona. Los humanos todos fallan, todos pueden tener una diversidad de situaciones, incluso hasta deformaciones de imagen. Todos tenemos una deformación de imagen, pero Dios no. Dios tiene una imagen perfecta. Entonces, en ese proceso de transformación, de gloria en gloria, por la bendición de Dios, por la provisión de Dios, llegamos a la imagen de Jesús. Y por el Espíritu del Señor. O sea, no separa la labor de Jesús y del Espíritu Santo. Está implícita la labor del Padre, siempre en todo. Pero Pablo describe aquí, entonces, esas funciones. Entonces, en Cristo encontramos que la fe es superior, incomparablemente más grande, y los límites del pacto mosaico, porque era temporal, y Moisés era un personaje principal, pero Dios ahora es el personaje principal, y nosotros podemos seguir con esa situación. Diríamos ahí, cuando estudiamos un poco de hermenéutica, la interpretación de la Biblia, que el pacto mosaico era de formas, o sea, formas culturales. Tenía muchas formas culturales, pero que no son definitivas.
Lo que el Nuevo Testamento nos da son los principios que son universales. Entonces, el Antiguo Testamento tenía formas. Por eso a veces no practicamos algunas cosas que practicaban los judíos. Hay iglesias que sí son muy judías. Nosotros pensamos que no es correcto judaizar a la iglesia y es un tema muy profundo, pero realmente esas formas culturales judías tenían principios detrás. Y lo que nosotros seguimos son esos principios universales. Entonces, no hacemos cosas judías o cultura judía o palabras judías, pero sí la vida espiritual de los judíos que planteó Dios es la que tenemos nosotros. Nada más que en cada nacionalidad. Nosotros que somos cristianos mexicanos tenemos una expresión muy particular de la fe cristiana. No tenemos que copiarle ni a los judíos ni a ningún otro país. Y a veces sucede mucho. Tenemos necesidad de ser totalmente genuinos como cada nación, cada etnia, Dios la transforma. Dice allí que lo de Moisés era temporal y en Jesús es universal. Y nos falta esa sensibilidad espiritual a veces, la sensibilidad de ver que el judaísmo se embotó. O sea, embotarse es quitar la percepción de los sentidos. Eso es embotar. Quitar la percepción de los sentidos, la voluntad o las facultades. Imagínense lo que es estar embotado. Y los judíos estaban así. Dice que cuando leen el antiguo pacto, el velo no les es quitado hasta que viene Jesús. Por eso cuando leen a Moisés, tienen un velo en el corazón. Y esto hablaría mucho, como hacia aplicado a los cristianos, que abramos nuestro corazón. Que no nos conformemos con poses religiosas, no nos conformemos con ideas nuestras o con metas nuestras, sino que Dios nos quiere seguir transformando. Mientras Dios nos dé vida, tenemos la posibilidad de seguir creciendo espiritualmente para la gloria de Dios. No limitarnos, no hacernos religiosos, porque quizás haya quienes piensan que hay cierta religiosidad muy fuerte entre nosotros. Tenemos que discutir eso. De hecho, es la función de la iglesia, ir quitando lo que sean formas religiosas para poner los principios espirituales por encima de todo. Los judíos necesitan la conversión, dice ahí el apóstol, hasta que tengan a Jesús en su corazón, sea mediato o inmediato, como decíamos, bueno, hasta que tengan a Jesús. Pero si usted tiene a Jesús en su corazón, usted ya es cristiano. Usted puede crecer y tiene un proceso de gloria en gloria hasta llegar a la imagen del Señor. Entonces, ese hecho de que Dios tiene que descorrer el velo para los judíos, decíamos, esa develación, ese apocalipsis, ese quitar el velo va a suceder, pero nosotros ya lo tenemos en Jesús. Y nuestra transformación como cristianos va con esa revelación y seguiremos viendo la gloria de Dios y somos transformados a su semejanza. Podemos continuar en esa obra preciosa del Señor. 3 realidades del nuevo pacto y pues son fruto, superioridad y velo. Primera a los Corintios, segunda a los Corintios 3, del 1 al 18. Nuestro título, Ministros del Nuevo Pacto. Vamos a orar al Señor, hermanos, en este momento. Agradecemos la gran oportunidad de compartir la palabra y esperamos que usted también la comparta con otras personas las veces que quiera y que Dios nos siga bendiciendo y haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, por tus misericordias. Gracias por este texto precioso que hemos visto, según a los Corintios 3, del 1 al 18, donde el apóstol Pablo disertó acerca de la comparación entre el ministerio de Moisés y el ministerio del Espíritu Santo y de Jesús. Realmente vemos 3 realidades, deseamos fruto, superioridad y pacto, y velo, que realmente quiere decir que en el caso de Jesús hay una superioridad enorme comparada con Moisés. Aunque para los judíos era el gran personaje Moisés y Elías, para nosotros el gran personaje es Jesús. Sigue siendo el fruto como personas que vemos aquí, que veamos que cada persona que predica, que hace misiones, que está trabajando en la predicación, en el evangelismo, en el pastoreo, en la enseñanza, en ministerios locales de administración, Señor, de misericordia, de presidir, todo lo que hacemos, Señor, los diferentes ministerios en las iglesias. Rogamos que sigamos siendo formados para ser buenos siervos tuyos y que podamos glorificarte con fruto. Que cada persona que se convierte, cada persona que te alaba, cada persona que tú la traes a ser parte de la comunión local, es una bendición para nosotros. Y no se requieren cartas de recomendación cuando tenemos en Jesús esa confianza y esa bendición. Que veamos la superioridad del pacto en Jesús, que es infinita. Como decíamos, Señor, lo que pasó con Moisés fue algo impactante, fue muy bello, pero temporal y muy limitado comparado con el ministerio del Espíritu Santo en Jesús también. Y ese velo que los judíos tienen, que se pueda quitar del corazón de la gente, que podamos conocer más de Jesús, no solo los judíos, toda persona que se estaciona en una actitud religiosa se queda con un velo en el corazón.
Permítenos esa revelación que nos hace crecer, como dice, de gloria en gloria, en esa misma imagen por el Espíritu del Señor. Que podamos seguir bendiciéndote en todo y glorificándote. Hoy ponemos en tus manos a este mundo, Señor. Sabemos que hay crisis grave en muchas situaciones y pedimos que bendigas, Señor, que proveas, que protejas, que nos des testimonios de bendición y que podamos llevar la palabra para consolar a quienes tanto sufren el día de hoy. Y que quienes han perdido familiares, Señor, podamos seguir orando por ellos. Nos duele en el corazón cada pérdida, pero queremos pedirte que tu nombre sea glorificado y que, Señor, lo que está pasando en este momento tan complicado para muchos se convierta en el futuro en testimonios. Si tú nos permites, en el momento en que ya no sea peligroso reunirnos, volverlo a hacer, sería una bendición hacerlo, Señor, y poder compartir, aunque quizá muchas de las dinámicas de las iglesias tendrán que cambiar, pero nosotros queremos seguir con esa vigencia de amor, expresando lo que tú has hecho en nuestro corazón, y te agradecemos por cada hermano en Cristo. Porque Pablo decía, los corintios son como cartas vivas. Nosotros reconocemos en cada creyente fiel en tu camino, en nuestra iglesia local, en cada iglesia local que nos escucha, que somos cartas vivas. Somos testimonio de lo que tú estás haciendo y queremos seguir glorificándote. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que en todo seas glorificado. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos, hermanos. Que Dios los bendiga a todos.